vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. El día de ahora vamos a hablar acerca de React.js. Ya hemos hablado acerca de HTML5, hablamos acerca de CSS3, hablamos acerca de JavaScript y todas las diferentes cosas que podemos hacer con el lenguaje de programación. Y ahora lo que nos complementa es empezar a trabajar con React.js. En el caso, la idea, como les mencionaba, era que ustedes pues, al final crearan una aplicación haciendo uso de estos elementos, ya que hemos aprendido un poco de JavaScript, los elementos esenciales como la creación de funciones, el uso de módulos, aprendimos también a crearlos dentro de la aplicación, el uso de diferentes tipos de funciones que podemos definir, cómo manejamos un array o un vector, entre otras cosas que ya hemos hablado dentro de la clase. Entonces ya estamos como preparados para empezar a ver una introducción a la librería que se le conoce como React.js. ¿Okay? Así que la idea de ahora es primero que veamos una introducción de qué se trata esta librería, conceptos esenciales de la librería como tal, y luego empezar a crear nuestro primer proyecto con React.js. ¿Okay? Vamos a empezar a trabajar ya con la parte del diseño de la aplicación haciendo uso de estos elementos. Empecemos primero por React.js. ¿Qué es en ese caso React.js? React.js es una biblioteca escrita en JavaScript desarrollada en Facebook para facilitar la creación de componentes interactivos, reutilizables para interfaces de usuario. Se utiliza en Facebook para la producción de componentes e Instagram está escrito enteramente en React. Y uno de los puntos más destacados es que no solo se utiliza en el lado del cliente, sino que también puede representar en el servidor y trabajar, en ese caso, junto. Vean, originalmente se creó una biblioteca como tal. La cuestión es la siguiente. Cuando trabajamos con JavaScript, podemos trabajar con una versión que se le conoce como Vanilla.js. Podemos trabajar con una versión que se le conoce como Vanilla.js, pero Vanilla.js es JavaScript puro, es el JavaScript como tal, sin ninguna modificación a la parte del lenguaje. Entonces es un poquito más complejo, digamos, elaborar una aplicación, porque pues tenemos que trabajar con todos los componentes y trabajar sobre cada una de las partes que componen la aplicación. Entonces tenemos que enfocarnos primero en la lógica del negocio, o sea, cómo va a funcionar nuestra aplicación, y después tenemos que enfocarnos en la parte del diseño de la aplicación. Entonces tenemos que estar enfocados en dos áreas específicas. Entonces para eso han surgido diferentes librerías y frameworks que permiten acelerar el proceso de diseño de una aplicación. La idea original es proporcionarnos herramientas que nos ayuden de alguna manera a acelerar el proceso de creación de productos de software. En ese sentido existe, por ejemplo, React, que es una biblioteca o es una librería que es utilizada específicamente para ese uso, y existen otras, yo creo que las han escuchado mencionar, como Vue.js, por ejemplo, está Angular, que también es otro framework, está Vanilla.js, que es también se considera como una librería, entre otros que vamos a encontrar en el mercado, que son justamente elementos creados para el diseño de aplicaciones con JavaScript como tal, como JavaScript como lenguaje de programación. La ventaja que tenemos de React.js es que este originalmente fue creado primero por Facebook, era de tipo propietario, porque él utilizaba para la creación de sus propios componentes. De hecho, la página de Facebook utiliza muchos de esos componentes que nosotros estamos hablando, y luego fue liberado y para darle mantenimiento a través de la comunidad, y ahora ya no es de código cerrado, sino que es de código abierto. La comunidad le da soporte, en este caso a la parte de la aplicación, y eso hace que pues tengamos, digamos, mayor cantidad de cosas que podemos reutilizar dentro de la parte del código. Así que si Facebook como empresa grande que ustedes ya conocen, utiliza esta librería para crear sus propias aplicaciones, significa de que pues es buena, que de alguna manera nos va a servir para que nosotros podamos crear nuestras propias aplicaciones también. En ese sentido, hay algunos conceptos básicos que debemos manejar. ¿Qué es el DOM?
que era el Doom? No. ¿Cómo? No, eso no se instala. ¿Qué es el Doom? DOM. No. Es como un modelo, de hecho. Es básicamente como un modelo, pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al Doom? En este caso al Doom HTML. ¿Bien? Eso lo vimos en la clase pasada. Lo estuvieron en la clase pasada. No, esa es la parte de responsive, sitios responsivos. Vean, el Doom dentro de un sitio web es la manera jerárquica o la forma jerárquica de cómo están organizados los elementos dentro de un sitio web. Yo les decía, en Doom, ¿se recuerdan que era un árbol jerárquico donde aparece en la parte de arriba primero HTML? HTML está compuesta por el head y el body. El head está compuesto por el title, por ejemplo, las metas y otros elementos. El body está compuesto por un H1, por un table o cualquier otro elemento, por un div, por ejemplo. Y de alguna manera es una escala jerárquica en donde nosotros vamos viendo cómo se van organizando los diferentes elementos. ¿Okay? Ese es el Doom. La cuestión es que nosotros aprendimos en la clase pasada cómo hacer para manipular el Doom a través de JavaScript. Utilizábamos, por ejemplo, el document.querySelector para seleccionar un ID o seleccionar una clase, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, esos elementos del Doom son, digamos la manera en cómo JavaScript puede interactuar de manera rápida con la página HTML. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de React con el JavaScript original? El React internamente crea lo que se le conoce como un Virtual Doom o un Doom virtual. Ese Doom virtual es como una agrupación de todos los elementos de mi página web a nivel de memoria. Y lo que hace es que cuando nosotros actualizamos el Doom virtual, cuando nosotros hacemos cambios en el Doom virtual, él automáticamente los replica al Doom real, que es nuestra página web. Entonces digamos que tenemos como dos copias, uno que está a nivel de memoria y otro que está en nuestro sitio web. Y cada vez que el virtual se actualiza, automáticamente también hace actualizaciones con el vínculo real que tiene dentro de la aplicación. Está basado en componentes con estados y ciclos de vida. Cuando hablamos de componentes, básicamente hablamos de diferentes elementos que puede tener una página web. Hablemos, todos han utilizado Facebook, supongo yo, dentro del navegador. Cuando ustedes entran al navegador y ven Facebook, se han dado cuenta que hay en la parte derecha, por ejemplo, un listado de usuarios, que son los usuarios que están conectados. Ese puede ser un componente. Ese componente sería, en ese caso, los usuarios que se encuentran conectados a la aplicación. Y ahí están en la parte interna las publicaciones que se están actualizando constantemente. Cada una de esas publicaciones, cada pedacito de la publicación podría ser también para nosotros un componente. ¿Okay? Y ahí tenemos, por ejemplo, la parte de arriba donde está nuestro perfil o está una opción para buscar. Cada uno de esos elementos puede ser un componente. Y la idea de eso es que esos componentes sean reutilizables. La ventaja de esos componentes es que tienen estados y ciclos de vida. Con eso hacemos que nuestra aplicación sea un tanto reactiva. Porque, por ejemplo, cuando ustedes están navegando en la página de Facebook y alguien les escribe, pues no se actualiza toda la página. Generalmente lo que sucede es que se actualiza nada más la porción del chat donde ustedes están interactuando con una persona. Entonces se actualiza solamente esa parte del componente. Entonces una página, nosotros la podemos dividir en pequeños pedacitos, digamos, pequeñas partes, y cada una de esas partes compone, está dividida como un componente, y en ese caso ese componente puede tener diferentes estados, o sea, diferentes de momentos en los que puede tener cierta información, y ciclo de vida. Los ciclos de vida se refiere a los momentos en que el componente se crea, a los momentos en que el componente se destruye, momentos en que el componente se actualiza, etcétera, etcétera. Todo eso se le conocen como ciclos de vida.
Se puede trabajar con React del lado del servidor utilizando en ese caso Node. ¿Se acuerdan que hemos utilizado? ¿Cuál es el framework que estamos utilizando en base de datos SQL? La librería que estamos usando para crear la... ¿Cómo se llama? NPM es el manejador de paquetes que nosotros instalamos para empezar a trabajar en MongoDB. ¿Cómo se llama? Mongoose es un paquete, una librería, pero todo el paquete que instalamos al principio. Node es en ese caso el software que se utiliza para emular o básicamente emular JavaScript en el lado del servidor. Acuérdense, el framework que estamos utilizando se llama Express. Ese que no se le olvide. Se llama Express. Cada vez que nosotros vayamos a crear una aplicación, la podemos crear, como dice su compañero, en Node.js. O sea, podríamos utilizar Node.js puro para crear nuestra aplicación, pero para hacerlo más fácil utilizamos Express. Cada vez que hablemos de eso, hablemos de Express. Entonces, Express es un framework de JavaScript que se ejecuta en el lado del servidor, pero ese mismo Express lo podemos ejecutar, en el caso de Express lo podemos sustituir por React, que React funcione en el lado del servidor para poder hacer procesos interactivos con nuestra aplicación. Significa que podríamos tener React en el lado del cliente y React en el lado del servidor. React de lo que se ejecuta en nuestro navegador y React en lo que se ejecuta para la consulta de información de recursos en el lado del servidor. La otra vez dice que se pueden crear aplicaciones móviles con React Native. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se crean las aplicaciones móviles, las que llegan a su teléfono? ¿Cómo están creadas, por ejemplo, pedidos ya, la aplicación de Uber, las aplicaciones, por ejemplo, que ustedes utilizan para comprar, como la de AliExpress, por ejemplo, o Temu, que son aplicaciones que ustedes instalan en su teléfono? Todas esas aplicaciones son creadas en diversos lenguajes de programación. Para el caso de Android, existe un lenguaje de programación que se llama Kotlin. Ese lenguaje de programación es el lenguaje nativo para crear aplicaciones móviles para Android. Y en el caso de iOS, para iPhone, existe un lenguaje de programación que se llama Swift, que sirve para crear, en ese caso, toda la parte de la aplicación para aplicaciones en iPhone. O sea, son dos plataformas totalmente diferentes. Sin embargo, si yo quiero acelerar el proceso de creación de aplicaciones y no aprender dos lenguajes de programación, porque ya aprenderíamos, en ese caso aprenderíamos Kotlin, tendríamos que aprender Swift. Si no queremos hacer ese proceso, podemos utilizar React Native. React Native es una extensión de React que me permite, en ese caso, crear aplicaciones móviles para iOS y para Android. O sea que la aplicación que creemos en React me va a funcionar en ambos dispositivos. Tiene sus ventajas y desventajas, pero de alguna forma me ayuda a acelerar el proceso de creación de aplicaciones, porque ya no tengo que crear dos, solamente creo una aplicación y me corre en cualquiera de los dispositivos, o en ambos dispositivos si así lo deseo. Hay muchas aplicaciones que ustedes utilizan en su teléfono que han sido creadas en React, principalmente para acelerar el proceso de creación de la aplicación, que se pueda lanzar súper rápido. Entonces, esa es una cosa que es muy interesante en el lado de React. ¿Cómo funciona el DOM virtual? Vean, el secreto de React.js para tener performance muy alto. ¿Saben qué es performance? ¿Tienen alguna idea de esa palabra, performance? Potencia, ¿sí? Más o menos. Tiene que ver con la parte de rendimiento, ¿okay? El secreto de React.js para tener performance muy alto, o sea, en otras palabras, para tener un rendimiento muy alto, es que implementa algo llamado Virtual DOM, que es lo que estábamos hablando previamente. Y en vez de renderizar todo el DOM en cada cambio, o sea, en vez de actualizar toda la página por cada modificación que nosotros hacemos, que es lo que normalmente se hace, esto hace que los cambios sean una copia de memoria y después usa un algoritmo para comparar las propiedades de la copia en memoria con las de la versión del DOM y así aplicar cambios exclusivamente en las partes que varían. Y así es como tenemos básicamente dos elementos. ¿Se acuerdan que es una escala jerárquica? Este es, digamos, el DOM,
digamos que solamente se han actualizado esos elementos automáticamente se les aplican los cambios y se actualizan automáticamente en la parte de la renderización. Entonces, esta es el secreto del por qué React crea aplicaciones de alto rendimiento, lo hacen un poquito más rápido en comparación a otras aplicaciones creadas con JavaScript, porque las hace más rápido. ¿Okay? Así como existen otros lenguajes de programación que tienen una herramienta secreta para poder ser potentes, en el caso de React como librería de JavaScript, el secreto de todo eso es el tool virtual. Eso no se le puede olvidar, porque el tool virtual es el que hace que React.js sea una de las librerías más potentes para poder trabajar con la parte de la aplicación. Vamos a estar hablando bastante acerca de qué es JSX. En el caso de React utiliza una sintaxis basada en XML. Ya hemos hablado mucho acerca de XML, que es bastante similar al HTML, que es el que ustedes ya conocen. El XML, la diferencia es que las etiquetas que nosotros utilizamos ya no son las que normalmente estamos obligadas a declarar en el HTML, sino que son etiquetas extendidas. O sea, puedo tener un amplio, digamos, un número de etiquetas mucho más grande, mucho más amplio. En este caso, para construir sus componentes usando el Virtual DOM, dice, esta sintaxis se transcompila en JavaScript. Transcompilar es, pues, traducirlo, digamos, se traduce a JavaScript tal como lo hacen TypeScript o CoffeeScript. Por lo que en el fondo solo es JavaScript representado de una forma un poco más visual. Eso es básicamente lo que nosotros le vamos a llamar como JSX. De hecho, hoy lo vamos a aprender a utilizar, ya cuando lo estemos viendo le voy a decir esto es JSX. React plantea otra forma de construir vistas diferentes a los templates de toda la vida. Si bien en ese caso no es la idea, los templates separan tecnologías, no preocupaciones. Separan, en ese caso, los componentes de React buscan básicamente enfocarse en la separación de preocupaciones propiamente dicho. Por lo tanto, en principio, esto puede parecer mezclar JavaScript y HTML. De hecho, cuando ya estemos trabajando en la parte de diseño de la aplicación, algunas cosas que vamos a hacer, van a ver que vamos a colocar código JavaScript mezclado un poco con el código JSX. Pero al final de cuentas, la idea de todo eso es que podamos separar, digamos, los componentes y hacer un poco más genérica la parte de la aplicación. En ese sentido, mezclar la lógica y la presentación, pero en realidad estamos agrupando la lógica y la presentación relacionadas con módulos independientes. Y eso se le conoce como separación de preocupaciones. ¿Qué es NPM? Pues ya me puede decir que es NPM. ¿Para qué utilizamos NPM? Para instalar los diferentes paquetes o librerías que vamos a utilizar. En ese caso, lo que ya hemos visto, que hemos utilizado Node.js. Entonces, en Node.js instalamos los diferentes paquetes, librerías o como ustedes quieran llamar, para utilizarlos en nuestras aplicaciones. Pues NPM como tal, ya que Node suele ser un sistema modular que viene prácticamente vacío, o sea, cuando ustedes crean una aplicación en Node, básicamente la aplicación está totalmente vacía, entonces lo que hace es utilizar una funcionalidad de alguna librería publicada. Debemos instalar en ese caso esos módulos adicionales. Esta operación se realiza de forma sencilla con la herramienta NPM, el Node Package Manager o el manejador de paquetes de Node. Por lo tanto, NPM es básicamente un gestor de paquetes de JavaScript. Lo que yo les había dicho, básicamente es un gestor de paquetes donde la comunidad publica sus diferentes librerías y estos, pues básicamente nosotros los podemos posiblemente instalar en nuestros proyectos. Si tenemos que ejecutar alguna funcionalidad, como por ejemplo en el caso de Express, queríamos utilizar una librería para conectarnos a Mongo, instalamos Mongoose. Entonces Mongoose es un paquete que instalamos con NPM. Este nos permite instalar y desinstalar paquetes, gestionar versiones, gestionar dependencias necesarias para ejecutar un proyecto desde la línea de comandos. Para eso sirve NPM, por eso es importante tenerlo instalado. ¿Cuáles son las razones para usar React.js? ¿Cuándo vamos a usar React.js? Una de las cosas interesantes es el hecho de que React.js es una de las librerías más populares en el mercado. Por el momento, probablemente en algún punto dado hay otras librerías que lo logren
logren superarlo, pero por el momento la librería más popular, bueno, la librería más popular es React.js. ¿Okay? ¿Cuáles son las razones por las que utilizar React.js? Una de ellas es porque pues, es la librería más popular, por lo tanto hay muchísima oferta de empleos en el mercado. ¿Okay? Hay mucha oferta hay mucha demanda de programadores que sepan React.js para poder crear aplicaciones. Pero bien, cientos de grandes empresas de todo el mundo, como Netflix, en ese caso, Airbnb, American Express, utilizan React para crear sus aplicaciones web. ¿Qué ha usado Netflix? Todo. Entonces, Netflix, la página web como tal, está creada en React.js. ¿Okay? Si han utilizado, por ejemplo, Airbnb, la página de Airbnb está creada en React.js, o sea, la página como tal. Todos los componentes que ustedes ven ahí. American Express es una tarjeta de crédito, la página original también está creada ahí. Otra de las razones es que es fácil de usar, es más sencillo que cualquier otra aplicación. Los desarrolladores con conocimientos, esto es importante, con conocimientos en JavaScript, pueden aprender a utilizar React en muy poco tiempo, ya que se basa en JavaScript plano, en un enfoque basado en componentes. Entonces la base es que aprendamos JavaScript primero, que sepamos muy bien cómo funciona JavaScript, y a partir de ahí podemos empezar a aprender React.js. Admite componentes Java reutilizables. React te permite reutilizar componentes que han sido desarrollados en otras aplicaciones. Por ejemplo, en Facebook, ese listado de usuarios que están conectados es un componente. Podríamos reutilizarlo en otra aplicación sin ningún problema. Nosotros, si ya lo creamos, solamente trasladamos el componente a la otra aplicación, ya lo podemos empezar a utilizar. Por eso se le conoce como componentes reutilizables. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se crean esos componentes. Facilita la redacción de los componentes gracias a la integración de JSX. ¿Okay? Ya vimos que JSX es el lenguaje XML que se utiliza para la parte del diseño de las aplicaciones. Es más fácil escribir componentes de React. Los usuarios pueden crear los objetos de JavaScript combinados con tipografía y etiquetas HTML. Y la otra razón por la cual nosotros debemos de usar React.js es por el alto rendimiento, por la capacidad que tiene para poder renderizar las aplicaciones. El Virtual DOM permite que React.js actualice el árbol del DOM de la forma más eficiente posible. Hace que nuestras páginas sean más rápidas. Han visto de que cuando ustedes están trabajando en su aplicación, de repente si alguien se conectó, ya les aparece en el listado de usuarios conectados, ya en la parte de Facebook, y ustedes no tuvieron que actualizar la página. Entonces todo el renderizado lo hace muchísimo más rápido. Al almacenar el Virtual DOM en la memoria, React elimina el exceso de renderización que puede perjudicar el rendimiento. Esa es la técnica que están utilizando. La otra es compatible con SEO. ¿Saben qué es SEO? SEO. Hoy probablemente más adelante deje de ser tan necesario, probablemente, no se sabe, vamos a tener que cambiarlo. Pero por el momento SEO son todas las técnicas que nosotros utilizamos para posicionar un sitio en el top de los buscadores. Cuando ustedes escriben Universidad Católica de El Salvador y esta le aparece en Google, les aparece en los primeros resultados, es porque le han aplicado correctamente el SEO. Son técnicas que se utilizan para que podamos posicionar nuestro sitio, para que nuestro sitio sea indexado de manera correcta a través de los buscadores. Eso se le conoce como SEO. Hay diferentes técnicas, como por ejemplo colocar buenos títulos, colocar buenas palabras claves para que pueda encontrar el sitio, entre otras cosas. En ese caso, React.js puede mejorar la optimización de los motores de búsqueda SEO de las aplicaciones web al aumentar su rendimiento. ¿Qué es otra de las ventajas que tenemos? El algoritmo evalúa mucho el rendimiento de la aplicación y si es bueno, pues automáticamente lo indexa en los primeros resultados de búsqueda. Eso no es tan fácil colocar nuestro sitio en el top, así que sí es importante trabajar sobre ello. Bien, si quieren saber más información acerca de React.js, pueden colocarle en Google
pueden colocarle React.js y este lo va a llevar a la página oficial, que es justamente esta. Dice la librería web y nativa para interfaces de usuario. Aquí en esta página, esta es la página oficial de React. Aquí les va a dar mucha información desde cómo funcionan los diferentes componentes, cómo crear cada uno de los elementos, y está la parte de la referencia, que es donde está la documentación. Esa ya la vamos a ver más adelante, pero ahí se encuentra toda la parte de la documentación de React.js. Desde cómo empezar a crear nuestros componentes, cómo empezar a crear nuestras aplicaciones, consumir APIs, etcétera, etcétera. Así que sí es interesante empezar a leer un poco esta parte de la referencia. Bien, empecemos a crear nuestras propias aplicaciones. A ustedes les va a tocar usar PowerShell, así que abran PowerShell. Hagan PowerShell. Bien, ¿qué necesito para empezar a crear aplicaciones en React.js? Tener instalado Node.js. La verdad que eso ya lo instalamos en la clase pasada, cuando instalamos las herramientas para MongoDB, para crear la API, nos instalamos Node.js. Entonces, la media vez tengamos instalado Node.js y el manejador de paquetes, con eso es suficiente para poder empezar a trabajar con nuestras aplicaciones. Entonces, en este caso, yo tengo ya una carpeta. Voy a navegar hacia esa carpeta. Ustedes pueden dejarla en mis documentos. Yo voy a crearme, tengo una carpeta que se llama Proyectos React. Ustedes pueden crearla en mis documentos si ustedes quieren. ¿Sí? Creen una carpeta que se llame Proyectos React. Proyectos React. Ahí le ponen, entren a mis documentos desde la terminal y le ponen mkdir Proyecto React. Ok, le ponen mkdir Proyecto React. Y entran a esa carpeta, le ponen cd Proyecto React. Y entran a esa carpeta. Cuando ya estén dentro del proyecto React, les decía que tenemos que tener instalado Node.js. ¿Cómo hago para ver la versión de Node.js? La versión de Node.js. ¿Cómo hago para ver la versión? Node menos web. Según eso tenemos la versión 22.7. Y para ver la versión del manejador de paquetes, del npm -v, y ahí tenemos que la versión de npm es la versión 10.8.2. Entonces ya tenemos ambas cosas, tenemos en ese caso Node y tenemos npm. Ahora nos vamos a crear nuestra primera aplicación en React.js, ¿ok? Entonces le vamos a poner, fíjense bien, npm create, y vamos a utilizar una herramienta que se llama byte lattice, así. Cuando a ustedes les toque crear un proyecto, y ya más adelante cuando les pongo un examen, tienen que crearse un nuevo proyecto, ya saben que deben de poner npm create, en este caso byte @lattice. Y ahí le damos enter.
Probablemente les va a decir si le dice npm necesita instalar el siguiente paquete createbyte arroba 9.06, le ponen yes. ¿Les aparece ese mensaje? Sí. Ponen yes. Y ahí hace el proceso de instalación. Y el primero que nos pregunta es el project name. ¿Cómo se va a llamar el proyecto que nos vamos a crear? El proyecto que nos vamos a crear le vamos a poner hola-mundo-2026. Al proyecto le vamos a poner hola-mundo-2026. ¿Ya? Hola-mundo 2026. Así le van a poner al nombre del proyecto. ¿Verdad? Tiene que cancelar control C. Lo voy a poner de npm. Como no lo terminó, como lo canceló, si le da control C lo cancela, no se crea el proyecto. Bien, el proyecto decíamos que se iba a llamar Hola Mundo 2026 y ahí le damos Enter. Y ahí nos va a preguntar cuál es el framework que queremos utilizar. ¿Se acuerdan que yo les hablé que no solamente está React, sino que existen otros frameworks que también se utilizan para la parte del diseño de aplicaciones para JavaScript? Entonces ahí está, por ejemplo, Vanilla, está Vue, React, Preact, Lead, Svelte, Solid, Ember, Quick, Angular, Marco y otros que se encuentran por ahí. Esos son los más comunes. ¿Cuál es el que vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar React. Aquí solo con las flechitas del teclado, no pueden hacer clic. Muévanse con las flechitas del teclado hacia donde dice React. Después de haber seleccionado React, le dan Enter y ahora les va a preguntar la variante que quieren utilizar de React. Ustedes pueden trabajar con React utilizando TypeScript. Pueden utilizar TypeScript más React Compilator, que es un compilador. Pueden utilizar React o pueden utilizar JavaScript o JavaScript más React Compilator. Pueden utilizar RSC, React Router versión 7, Dance Track Router, Redbook SDK y Bike. Pueden utilizar cualquiera. De hecho ahí aparece la documentación. TypeScript es JavaScript. ¿Okay? Si ustedes quieren crear su aplicación con TypeScript, es el mismo JavaScript, solo que es JavaScript tipado. ¿Se acuerdan de que cuando definíamos las variables en JavaScript le poníamos const, nombre, por ejemplo, no le poníamos qué tipo? No le decíamos si era de string, no le decíamos si era entero, flotante. En el caso de TypeScript es obligatorio que para cada valor nosotros definamos qué tipo de dato es, como lo hacíamos en Java, ¿se acuerdan? Entonces JavaScript ya se convierte en un lenguaje tipado. ¿Qué ventajas tenemos? Que si es tipado tenemos menos errores. ¿Okay? Así que si quieren trabajar de manera más ordenada, si lo quieren ver de esa manera, pueden utilizar TypeScript. Solo que hay que aprender la sintaxis de TypeScript. Esa es la diferencia. Como nosotros ya vimos JavaScript, vamos a utilizar en ese caso JavaScript. Pero está JavaScript más React Compilator, que es un nuevo compilador moderno, mucho más rápido, creado en Ruby on Rails. ¿Okay? Así que vamos a utilizar en ese caso ese compilador. Y ahí le dan Enter. Y ahí les pregunta install con npm e iniciar ahora. Le ponemos, si le queremos decir que no, o yes, le ponemos yes.
y ahí está haciendo el proceso de instalación de las dependencias con NPM. Ponen yes y le dan enter. Y ahí se espera un ratito. Eso es lo que está haciendo en este momento, es descargando todos los archivos necesarios. Recuerden que utilizamos npm install en la clase pasada y en ese npm install creábamos una carpeta que se llamaba node módulos. Esa carpeta es la que está creando en ese momento, está descargando todos los módulos necesarios. De hecho, si se dan cuenta, ahí ya aparece cuáles son los que está descargando. Entonces ahí debemos de esperar nada más a que se instalen todos esos paquetes. Ya les va a aparecer. Y bien por la versión. No, de hecho, mi error. Ustedes, si les apareció que ya lo pueden iniciar, déjenlo ahí. Yo solo quiero ver por qué me dio error. Me está pidiendo que actualice NPM. Que actualice Node.js en este caso. Bien, lo que vamos a hacer es que en el caso de ustedes, como les está funcionando, ahí les aparece una URL, ¿cierto? Copien esa URL, pónganla en el navegador. Seleccionenla, la copian y la pegan en el navegador. Ya les apareció
React.js. ¿Okay? Les aparece el proyecto Hola Mundo y les aparece en ese caso Node.js. De hecho, creo que tienen un contador. Si le hacen clic a la parte del contador, hagan clic varias veces al contador, donde dice cons 0, y ahí se va a ir incrementando, ¿cierto? Ahí se va a ir incrementando. Entonces, esa es su primera aplicación en React.js. Le vamos a ir haciendo algunos cambios a esa aplicación. Yo como no la puedo correr ahorita porque tendría que hacer algunas actualizaciones, lo vamos a ir haciendo. Yo les voy explicando qué es lo que vamos a cambiar y ustedes lo van modificando en su computadora, lo van modificando en su máquina y lo van corriendo para ver cómo les va apareciendo. Pero para el caso necesitamos trabajar en el proyecto. Así que regresen a la consola y le den control C ahí donde sale en la consola para cancelar el Node.js. Y ahí les va a dar, les tuvo que haber creado una carpeta. Pónganle cd espacio Hola Mundo 2026. Con guiones. cd espacio Hola Mundo 2026. Si no, puedo darle mole, presionan la tecla Tab. Ahí donde ya están en Hola Mundo, escriban el comando tir. Escriban el comando tir y le dan enter. Y esos son todos los archivos que creamos del paquete o de la primera aplicación que nos empezamos a diseñar. Como la necesitamos modificar, porque pues la idea es crearnos nuestra propia aplicación, pónganle code punto, escríbanle code punto, así como lo hicimos el día martes, y les va a abrir esta pantalla. Les va a abrir esa pantalla. Entonces, en esa pantalla quiero más o menos explicarles cuáles son los componentes que aparecen dentro de nuestra aplicación. Primero está la carpeta Node Módulos. La carpeta Node Módulos, ahí están ubicados todos los módulos que nosotros estamos utilizando para la parte de la creación de nuestra aplicación. Vean, igual que lo hicimos con Express, cuando instalamos Express, aparecen aquí también todos los módulos que utiliza nuestra aplicación. Tiene una carpeta útil donde está un icono. Ese icono que ustedes ven ahí, que es el que aparece en la aplicación, y está el otro icono que es en blanco, y está la carpeta SRC, que es en la carpeta en la que vamos a estar trabajando posteriormente. En esta carpeta SRC hay una carpeta que se llama Asset. Aquí en esta carpeta Asset generalmente colocamos imágenes. Por ejemplo, esta imagen, vean, es la imagen Hero.png, que es la que ustedes están viendo en la aplicación. Está el React SVG y está el Byte SVG. Entonces, estos son imágenes que podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. En esa carpeta podemos ir agregando diferentes imágenes. De ahí tenemos un app.css. Ahí ya más o menos ustedes saben a qué se refiere. Vean, aquí está todo esto, no se les hace extraño, ¿cierto? Esto es CSS, que es lo que le da estilo a la página. Está el ASP.psx, que ya lo vamos a ver más adelante. Esto en ese caso es toda la parte del código de nuestra aplicación. Hay un index.css también, que es parte también del diseño de la aplicación. Hay un main.jsx, ese ya lo vamos a aprender a utilizar también, que básicamente lo que contiene son parte digamos, de cómo se ha estructurada nuestra aplicación dentro del código. ¿Alguien ha utilizado alguna vez Git? Git es una herramienta que se utiliza para manejar versiones de código. Básicamente sirve para que cuando ustedes estén trabajando con
con manejadores de versiones, cuando ustedes estén trabajando con código colaborativo, puedan tener diversas versiones de código entre diferentes programadores. Entonces, si yo, por ejemplo, arruino alguna parte del código, puedo regresar a una versión anterior. Para eso se utiliza Git. Y ese archivo ya viene preparado para trabajar con el Git Ignore, que es el que tenemos acá ahora. Tenemos un index.html, que este es básicamente el index que renderiza toda la parte del código que nosotros ya vimos. El package.json, que es el que estábamos hablando anteriormente, donde están todos los paquetes de software con los cuales vamos a trabajar dentro de la aplicación. Está un readme, que lo vamos a utilizar, se utiliza más que todo cuando lo subimos a internet en un repositorio de GitHub. Y está el bit config.js, que es para la configuración del bit, que es la librería que utilizamos previamente. Todos estos archivos que tenemos acá son básicamente archivos propios de la parte de la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña modificación y me dicen si se la hacen la de ustedes. Vénganse a este que dice app.js. Voy a quitar todo de aquí para ir abriendo archivo por archivo. Abran el que dice app.js. JSX. Y en este app.jsx, por aquí hay una sección que dice Get Starter. Quitémosle Get Starter y pónganle Hola Mundo. Quítenle Get Starter, pónganle Hola Mundo. Y luego se van de nuevo hacia la terminal. Aquí en el menú View le dan clic en Terminal. Y aquí le van a poner npm run dev. En la terminal le ponen npm run dev. Y le va a aparecer otra vez el link, ¿cierto? Váyanse al navegador y actualicen el hiperlink. Váyanse al navegador y actualicen la página. Y ahora ya dice Hola Mundo. Entonces, básicamente, este archivo app.jsx es el que renderiza todo lo que ustedes están viendo en la parte de la aplicación. Aquí no se puede. En la parte de la aplicación. ¿Ok? Esta parte que dice Hola Mundo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un section, un class name. Todo esto es JSX. Este es código JSX. Es una mezcla entre JavaScript y código HTML, básicamente. Bien, vamos a hacer algunos cambios. Vamos a borrar un par de archivos que no nos sirven. Vamos a dejar vacíos porque pues aquí hay un montón de información que no nos sirve de nada. Vamos a borrar este app.css. Denle en clic derecho, denle en delete y le dan move trash. Y se van ahora al navegador y lo actualicen y me dicen si aparece bonito. Después de haber borrado el app.js. Se desarmó todo. Aparece en blanco. Ah, sí, porque no tiene en ese caso la imagen. Vamos a borrarnos también las imágenes ahí, dejémoslas. Borrémonos el archivo app.js. El app.js y el index.js. El index.css, perdón. Y ahora vamos a trabajar en el main.js. Bien, este main.js, si se dan cuenta, en la parte del index.html, por aquí tiene un div que dice root
Y en la parte de acá le dice que mande llamar un archivo que está dentro de la carpeta src que se llama main.jsx. Entonces este es el archivo enlace, es nuestro archivo principal. Entonces este archivo principal que tenemos acá, este nos lo vamos a borrar. Este nos lo vamos a borrar y vamos a escribir nuestro propio código. Vamos a poner acá en la parte de arriba un import React from React. Y luego abajo vamos a poner un import React DOM. From. Y aquí le vamos a poner React-DOM diagonal client. Y luego abajo vamos a crearnos una variable que se va a llamar root, que va a ser igual a react-DOM punto create roots. Abrimos paréntesis y aquí le ponemos document punto get element by id y entre comillas le ponemos root. Se les hace conocido esto, document.getElementById, lo que utilizamos en las clases pasadas para tener acceso al DOM. Significa que va a buscar en mi archivo principal, va a buscar un elemento cuyo ID sea root. Si voy a buscar en el index.html, que es el que tengo acá, van a notar que aquí en el index.html tenemos un objeto que se llama, un div que se llama root, que es justamente el elemento que estamos referenciando al otro lado. Entonces ahora le ponemos a este root.render, abrimos paréntesis y adentro del paréntesis vamos a poner un h1 y le vamos a poner hola mundo. Ahí le ponemos hola mundo. Ahora guárdenlo y váyanse al navegador. ¿Y qué aparece ahora en el navegador? Aparece hola mundo. ¿Okay? Pero ahora ese hola mundo sin todo ese montón de código que nos puso. Porque ese montón de código al final de cuentas no nos sirve de mucho. Nosotros vamos a crear nuestro propio código. Entonces, ahí lo que hemos hecho es quitarnos todo ese código basura que nos insertó la aplicación y hemos puesto nuestro simple hola mundo con un par de textos. Ahora, vamos a quitar este hola mundo. Vamos a quitar este hola mundo y vamos a poner un botón. Y a ese botón le vamos a poner botón 1. A ese botón le ponen botón 1. Borran el hola mundo y le ponen botón 1. Guárdenlo y se van a la parte del navegador y ya les va a aparecer un botoncito. El botoncito ya dice botón 1, ¿cierto? Ya aparece botón 1. Ahora, si yo quisiera colocar dos botones, puedo hacer lo siguiente. Le doy control C, lo copio y vean, allá me genera un error. Si observan, ya me está generando un conflicto. Lo que sucede es que en el caso de nuestra aplicación debe de tener un contenedor principal y dentro de ese contenedor principal vamos a colocar contenedores hijos. Aquí nosotros hemos colocado dos contenedores dentro del mismo render.
Por eso es que nos está generando error. Entonces podemos solucionar este problema solamente si nosotros colocáramos acá, por ejemplo, un div. Esta es una manera de solucionarlo. Ponemos un div y dentro del div ya podemos colocar, en ese caso, el otro botón. Vean, ahí ya nos genera error. Esa es una manera de solucionarlo. Tenemos el contenedor principal y luego del contenedor principal colocamos, en ese caso, el div. El problema es que esto no es la mejor forma de renderizar elementos dentro de React. La mejor forma de renderizar varios elementos dentro de React es sustituir este que tenemos acá, que sería este div, sustituirlo por un elemento que se llama React.fragment, y aquí abajo cerramos el React.fragment. Esa es la manera correcta de colocar o agregar elementos. Significa que a partir de ahora todo lo que esté dentro de React Fragment es lo que nosotros vamos a renderizar en nuestro sitio web. Y ahí ya nos podemos empezar a utilizar, podemos empezar a ser creativos. Ya podemos colocar un H1, podemos colocar botones, podemos colocar todo lo que nosotros querramos dentro de nuestra aplicación, solamente agregando, en ese caso, esos elementos. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a este botón que tenemos acá, voy a poner botón así en 2 líneas, y vamos a poner este botón también, ese sería el botón 2, lo vamos a poner en 2 líneas, voy a poner un botón 3. Así, vamos a poner un botón 1, 2 y 3. 3 botoncitos. Si ustedes lo colocan y lo muestran en la aplicación, ya se ven los 3 botoncitos a la par, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero personalizar esos botones? Digamos que le quiero agregar un icono a esos botones. Para agregar iconos de manera fácil, aquí en HTML, si queremos ir a agregar iconos, podemos irnos a una página. Váyanse a la página que se llama póngale así, Hero Icons, en Google. Pónganle Hero Icons. Y vean cuántos iconos hay acá. Todos esos iconos los pueden utilizar. Son iconos que son gratuitos. Voy a buscar, díganme un icono que quisiéramos colocar. Por ejemplo, el like. Aquí está el like. Lo podemos poner sólido. Lo podemos poner offline, que solamente serían las líneas. Lo podemos poner en mini. O lo podemos poner en micro, que es chiquitito. En ese caso lo vamos a poner sólido. Entonces seleccionen sólido. Y ahora, si colocan el mouse encima, les van a aparecer 2 opciones. Copiar en JSX o copiar en SVG. Nosotros lo vamos a copiar por el momento en SVG, pero podríamos copiarlo también en JSX. Lo vamos a copiar en SVG. Denle clic al que dice copiar en SVG. Se vienen hacia la parte del código y lo pegan aquí abajo arriba de botón 1. Ahí arriba de botón 1 le dan enter y ahí lo pegan. Ahí lo pegamos. Y ahí está el botoncito. Ahí solo lo que podemos hacer es darle un poco de espacio para que se vea mejor. Y lo mismo
El mismo texto podemos pegarle al botón 2. Se vienen a la parte del botón 2 y se vienen a la parte del botón 3. Guárdenlo y me dicen cómo se ven los botones en el navegador. Un like y abajo el botón. ¿Okay? Ya aparecen los tres botoncitos. Con un like y abajo la palabra botón 1, botón 2 y botón 3. Ok. Pero ¿qué pasaría si yo quiero crear 10 botones? Y después, por ejemplo, se me ocurre cambiarle el icono. Digamos que ya no me gusta el icono de like, sino que le quiero colocar otro icono diferente. Qué complicado sería, porque eso significa de que yo tendría que ir a copiar y pegar la imagen a los 10 botones. ¿Okay? Empezar a copiar y pegar el código a los 10 botones. En lugar de eso, nosotros podemos crear lo que se le conoce como componentes reutilizables. Para hacer ese proceso, nos vamos a venir hacia la parte de arriba y abajo de este constant root vamos a crearnos, bueno, arriba lo vamos a poner, vamos a crearnos acá arriba un const y vamos a crearnos una función que se llame createButton, que esta va a ser igual. ¿Se acuerdan que esta es una función de tipo flecha, como la aprendimos a utilizar en clases anteriores? Entonces creamos una función que lleve como nombre createButton. Y este text, ya lo vamos a ver más adelante, este text es un parámetro que vamos a recibir, en este caso dentro de esa función. ¿Ok? Vean que vamos viendo poco a poco cómo va funcionando React. Cómo va funcionando React y eso. Ya vimos que pues renderiza súper rápido las aplicaciones. Ya vimos cómo hacemos para ir creando los diferentes elementos. Ahora que ya tenemos el createButton, vamos a copiarnos el botón primero. Copiemos todo el código del primer botón. Vamos a seleccionar desde donde dice button hasta donde cerramos el botón, que sería hasta acá. Eso lo vamos a copiar. Eso lo copiamos. Y luego en la función, en esta parte de la función, vamos a colocar un return. Abrimos paréntesis. ¿Ok? En la función vamos a colocar un return. Abrimos paréntesis. Ahí en el paréntesis le dan enter. Y ahí pegan el botón. ¿Ok? Ahí pegamos el botón. Ahí creamos el botón. Ahora que ya creamos el botón, ya me puedo venir hacia la parte de abajo y me puedo borrar todo este código. Borremos todos los tres botones. Borramos los tres botones y nos va a quedar así. Y ya podemos crear el primer botón. Le ponemos en ese caso createButton, paréntesis, comillas, y el primero se va a llamar botón 1. Y podemos crear el otro botón, botón 2 y botón 3. Vean que reducido quedó el código. Después de haber creado tres botones con el montón de texto, ahora reducimos el botón a solamente una sola línea. Y el componente que está arriba es el que nosotros estamos creando, que sería como reutilizable. Guárdenlo y se van al navegador y me dicen si cambió algo. Sigue igual, pero ¿qué dice en el texto? Botón 1 dice en los tres. Esa es la diferencia. El texto sigue igual, pero sigue diciendo botón 1.
¿Cómo hago para cambiarle, para que diga, en ese caso diga el texto? Lo que hacemos es que aquí donde hemos puesto botón 1, esto es fijo. Entonces aquí podemos colocar código JavaScript. Y lo que vamos a hacer acá es, entre llaves, colocar la variable text. Donde decía botón 1, este text, ¿de dónde lo estamos jalando? Es del parámetro de la función. Aquí está la función, este es el parámetro. Y le decimos que aquí lo vamos a colocar. Y eso debe de ir entre llaves. Guárdenlo y me dicen si ahora aparece text 1, text 2, text 3. ¿No? ¿No les aparece? Sí, text 1, text 2, text 3. No, solo text. Entre llaves. Ya le vamos a hacer con CSS tamaño. Bien. Ya que le pusieron text, ya les aparece el botón. Ahora, aquí hay un pequeño detalle. Aquí en la parte de abajo, nosotros hemos mandado a llamar una función y no es problema, o sea, no hay ningún problema con eso, porque podemos trabajar así con esa función. Pero en React, la mejor manera de crear esos elementos es trabajarlos como componentes. Ahorita es una función, ¿ok? Pero yo necesito trabajarlo como componente. Para trabajarlo como componente, le voy a colocar acá el nombre, le voy a cambiar el nombre. Vean, en lugar de create button, le voy a poner special. Le vamos a cambiar, pero la diferencia es que la primera letra debe de aparecer en mayúscula, ¿okay? Esa es la diferencia. Como regla general, la primera letra la debemos de colocar en mayúscula. Entonces le vamos a poner special button. Ese va a ser el nombre del componente. De ahí lo demás es exactamente igual. Solamente especificamos el nombre del componente.
Luego en la parte de abajo lo que hacemos es colocarle, en este caso, el componente de esta manera. Le ponemos, borramos esto y le ponemos special button y la propiedad text igual y entre llaves y entre comillas le vamos a poner botón 1. Así. Y lo copiamos, le ponemos botón 2, lo copiamos y le ponemos botón 3. Entonces, si se dan cuenta, ya no lo estoy mandando a llamar como una función, sino que ahora lo estoy mandando a llamar como un componente reutilizable, al estilo HTML, similar al componente HTML. Bien, ahora en esa parte de acá nosotros podríamos empezar a cambiar algunos elementos. Por ejemplo, podríamos empezar a especificarle elementos CSS. Por decirles algo, aquí a la parte del botón, en la parte del botón podemos utilizar la etiqueta style como lo hemos aprendido, como lo hemos venido haciendo. Y dentro del style puedo utilizar la etiqueta. ¿Cuál es en CSS para colocar el color de fondo? Background-color. Background-color. Así es como lo tenemos en CSS. Pero en JSX ya no se coloca background-color, sino que se coloca background-color. De esta manera se le coloca background color. Lo que hacemos es que en lugar se quita el guión y la siguiente letra se coloca en mayúscula. Y así es como se especifica en este caso el color. Entonces aquí le pongo igual y entre comillas red. Si son doble llave. Y ahora me dicen si aparece de color rojo. ¿Aparece de color rojo? Perdón, aquí es 2 puntos. ¿Sí les aparece en rojo? ¿Aparece color rojo? Ahora, esa es la forma, digamos, la forma más complicada que podemos hacer para trabajar con la parte del color, con la parte del CSS. Sin embargo, podemos crearnos un archivo. Váyanse ahorita a esta parte de acá y acá créense un archivo que se llame main.css. Si a ustedes les parece mejor trabajar con CSS, pero de la manera tradicional, se pueden crear un archivo .css. Y en ese archivo .css, por ejemplo, al body
yo le puedo colocar un background color y ahí sí ya los colocamos normales. Y a este background color le colocamos el color de acuamarino, por ejemplo. Y desde aquí podemos personalizar también el botón. Le ponemos un botón y a ese botón, por ejemplo, le podemos colocar un background color que sería un light blue, por ejemplo. Le podemos colocar un border, 2 puntos solid, 1px y le ponemos el color red. Le podemos personalizar un border radius y le ponemos un 10px, por ejemplo, y de una sola vez le podemos colocar un margin right, que sería el margen derecho, para ponerle, por ejemplo, 4px. Y en el caso suyo, que le aparece el botón pequeñito, aquí le puede poner el white. ¿Ah? Ah, se le arregló. Ah, pues ya no le agreguemos. Y ahora, solamente haber creado el CSS no funciona. O sea, y ahí solamente le hemos colocado la parte del color de fondo. Pero nos hace falta ya colocarle ese CSS en nuestro archivo. Lo único que hacemos es, en el main.jsx, en esta parte de acá, le ponemos un import y le colocamos entre comillas punto diagonal main.css. Guárdenlo y ahora lo visualizan en el navegador. Apareció el fondo de color acuamarino y el botoncito. Entonces, si están acostumbrados, si les gusta más el CSS tradicional, pueden hacerlo así, crear un main.css o un archivo CSS y luego especificar los valores. O si quieren ir colocando código, pueden hacerlo así. Solo que aquí tienen que recordarse que las propiedades van diferentes, van como propiedades, ya no llevan guión medio, sino que debe de ir en mayúsculas. De ahí lo demás sigue siendo exactamente igual. Quedarlo por separado. El CSS por separado, porque acuérdense que ahí puedo tener clases, etiquetas comunes y puedo utilizar en toda mi aplicación. Eso se utiliza cuando yo quiero darle un formato muy específico a un botón. ¿Preguntas? Ella tiene un hola mundo en React.js. ¿Okay? A partir de la otra clase vamos a aprender a utilizar React.js, pero creando una aplicación. Así que vamos a empezar a crear nuestra propia aplicación. ¿Okay? Y ahí en esa propia aplicación vamos a ir aprendiendo cada uno de los componentes que se utilizan en React.js. Así que a partir de la